de SAOS, se deben de hacer varios estudios. Nada más decirles que el estándar de oro, el peniltumicens, es el polisomnografía, el número 7. Pero estos pacientes ya vieron que se divide la apnea obstructiva del sueño, SAOS, el síndrome, en central y periférico o mixto. El central es por alteraciones del sistema nervioso central, tumores, síndrome orgánico cerebral, y el periférico por alteraciones de las vías aéreas, desde el punto de vista obstructivo, compresivo, etcétera. Entonces, ¿qué causan hipoventilación alveolar? Entonces, este paciente integralmente se debe de ver multidisciplinariamente. El médico general es el que debe de hacer el diagnóstico, pensar en síndrome de apnea obstructiva del sueño, antes llamado síndrome de Piwik. Una vez que se hace el diagnóstico, debe de verle el neurólogo, el neumólogo, el otorrinolaringólogo, el cardiólogo. Entonces, y aparte de esto, el psicólogo psiquiatra. Entonces, se debe de hacer, para comenzar el paquete diagnóstico, el panel diagnóstico, un electroencefalograma, un estudio de espirometría, ¿sí? Un estudio de ventilación y esfuerzo respiratorio, intercambio de gases, es decir, una oximetría, actividad de movimiento, es decir, electromiografías, monitoreo del encefalograma, el peniltumicens, o sea, el estándar de oro, que es la polisomnografía. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Descartar que su problema no sea un reflujo gastroesofágico, tomo de los signos vitales, entre ellos la valoración cardiológica y el monitoreo ronquido. Referidos, desde el punto de vista clínico, referidos por el acompañante o su familia, es que el paciente ronca, que tiene apneas observadas durante el sueño, pausadas, que tiene movimientos corporales durante el sueño y tiene cambios en la personalidad diurna. Referidos por el paciente, pues que se siente somnoliento en la mañana, ahogos nocturnos, siente que asfixias, cefalea matutina, pérdida de la capacidad intelectual y nicturia. Esto es importante también lo que refieren ellos. En cuanto a sus complicaciones neuropsicológicas, pues desgraciadamente hay accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, andan de un mal humor, alteraciones psiquiátricas, impotencia y reducción de la libido y crisis comiciales nocturnas. De los cardiorrespiratorios va a tener hipertensión arterial sistémica, va a tener hipertensión arterial pulmonar, arritmias cardíacas y cor pulmonale crónico, a veces descompensado. Otros hallazgos, la poliglobulia, es decir, la policitemia, una insuficiencia respiratoria crónica y un síndrome nefrótico o proteinuria. Entonces, ante la sospecha clínica, el tumesis policens, como habíamos dicho, es el polisomnografía, que es la técnica de monitorización del sueño. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Los parámetros que valora esta polisomnografía es el flujo aéreo, actividad electroencefalográfica, electromiografía, electrocardiograma, oximetría, actualmente también capnometría y cursiones abdominales y torácicas. Entonces es una valoración completa. Cuando la polisomnografía registra pausas ventilatorias que típicamente duran entre 20 y 30 segundos, pero que a veces puede durar un minuto más, con índice apnea-hipopnea mayor a 5 por hora, entonces se hace el diagnóstico de SAOS. Las pausas van acompañadas de movimientos torácicos y abdominales de escasa intensidad, descenso de la saturación de oxígeno que puede llegar a desaturarse a más de 50%, es decir, una hipoxia grave, y trastornos del ritmo cardíaco como arritmia y taquiarritmia en casos graves. A la exploración física, los datos antropométricos, la talla, peso, índice de masa corporal, perímetro del cuello, se debe de realizar, ¿sí? Medida de la tensión arterial, distancia del yoides mandíbula, es decir, si tiene cuello corto o no, calidad de la mordida, evaluación de retrognatia, micrognatia, es decir, una valoración por maxilofacial, evaluación orofaringia, descartar aquí por el otorrino, hipertrofia amigdalina, macroglosia,
En la exploración nasal, la rinoscopía, endoscopía nasal, dificultad respiratoria, es decir, pólipos, hipertrofia de cornetes, desviación septal y el grado de Mallampati. Ahorita vamos a ver qué es el Mallampati. Los que han ido al consultorio quedó pendiente esta parte. En el examen físico, entonces, en el peso y altura, en la primera visita y seguimiento, aproximadamente el 50% de los pacientes COSAUS son obesos, un índice de masa corporal mayor de 30 por metro cuadrado. La medición de la circunferencia del cuello, los pacientes con SAUS tienen una circunferencia del cuello mayor a 43 centímetros, es decir, un cuello muy corto, muy bofo, muy prominente. En la inspección visual de anormalidades en el tamaño de la mandíbula y la nariz son los que nos van a llevar a pedir interconsulta con el maxilofacial. Bien, situaciones que entorpecen el paso del aire en un paciente con SAUS y provocan ronquido y apnea son las adenoides, la desviación del tabique, ya se los había comentado, pólipos nasales, rinitis alérgica, la macroglosia o lengua muy grande, retromicrognatia, es decir, el mentón hacia pequeño y hacia adentro, y las amígdalas, o sea, una faringoamigdalitis grave. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? Que van a tener fatiga y somnolencia durante horas de actividad, ronquidos altos, respiración que se detiene durante la noche, lo nota la paciente, la compañera o compañero de cama. Despertarse repetidas veces durante la noche, sueño que no ofrece descanso, dolores de cabeza por la mañana, bajo nivel de concentración o problemas de memoria, irritabilidad o poca paciencia, depresión y falla de deseo sexual. El paciente lo puedes poner una cámara antes de llevarlo a la polisomnografía y vas a ver que el paciente tiene una posición de dormir así, o sea, con la boca abierta y roncando. Otros aspectos clínicos serían en síntomas diurnos, hipersomnia, cefalea, trastornos cognitivos, sequedad de boca matutina y accidentes de tráfico. En los nocturnos, el ronquido, apneas observadas, actividad motora anormal, enuresis, reflujo gastroesofágico, sudoración nocturna e insomnio ocasional. La exploración física debe de incluir la evaluación del índice de masa corporal, estructura de las vías aéreas superiores o de la mandíbula, presión arterial, pulsioximetría, capnografía, y la acromegalia e hipotiroidismo son enfermedades sistémicas relacionadas. Este es el fenotipo del paciente con apnea del sueño. Un individuo típico con apnea del sueño, obeso, cuello corto y fumador. Desgraciadamente fuman mucho. Entonces, en terminología, ¿qué es una hipopnea y qué es una apnea? Hipopnea es disminución del flujo aéreo al 50% más. Apnea es cese total de la respiración por al menos 10 segundos. Ese ya es significativo para SAUS. Los síntomas diurnos, ya lo habíamos dicho, quedarse dormido durante actividades cotidianas, dolor de cabeza por las mañanas, somnolencia diurna, falta de concentración e irritabilidad. Y los nocturnos, lo volvemos a repetir, pausas respiratorias atestiguadas, ronquidos fuertes y persistentes, asfixia, respiración convulsiva y falta de aire, sueño agitado y visitas frecuentes al baño. Entonces, el diagnóstico, dado la gravedad de la somnolencia, se valora mediante las puntuaciones de somnolencia de Epworth. Sí, échenle un ojo, doctores, sí necesito que se lo graben. El Epworth, que consiste en lo siguiente: con qué frecuencia está somnoliento o se queda dormido en cada una de las siguientes situaciones, y se aplica escala de 0 nunca, 1 baja frecuencia, 2 moderada y 3 alta frecuencia. Entonces ven que con qué frecuencia está dormido, somnoliento, sentado leyendo del 0, 1, 2, 3, viendo televisión 0, 1, 2, 3, sentado en un lugar público, cine, reunión, viajando como pasajero en un auto durante 1 hora, descanso en la tarde cuando las circunstancias lo permiten, sentado y conversando con alguien, sentado en un ambiente tranquilo después del almuerzo, o en un auto mientras se encuentra detenido por algunos minutos. Un resultado de 0 a 9 es considerado normal, mientras que uno de 10 a 24 indica
se deberá referir a un paciente con el especialista. Entonces, esta escala de POSWOT, de EPOR, lo puedes hacer en tu consultorio. Aquí está el cuestionario, así es como viene. Se los podemos proporcionar, o sáquelo del internet para que lo tengan en su consultorio con pacientes obesos. Bien, síntomas y signos. Y otra vez se vuelven a repetir. Aquí la única que es importante señalar es en los síntomas que el paciente, el estándar de oro es que ronca y duerme con la boca abierta, que es un paciente obeso con una orofaringe limitada y una obstrucción nasal y faringea por las diferentes patologías. Eso es lo más importante. Para el cuestionario de los niños, ¿sí? Se hace estas preguntas al padre. Si el niño o la niña deja de respirar durante el sueño, si se agita al respirar mientras duerme, si ha necesitado mover alguna vez para que se deje de roncar, alguna vez los labios de los niños se han puesto azules o morados mientras duerme, con qué frecuencia su niño tiene dolor de garganta, si su niño o niña se queja de dolor de cabeza en las mañanas, si respira con la boca abierta durante el día, si está somnoliento durante el día, si su hijo se queda dormido en el colegio, qué tan frecuente su niño ronca y cuán fuerte es este ronquido. Entonces, lo más frecuente es que le hagan una película pues, cuando está dormido para que vean cómo es esta situación. Volvemos a lo mismo. Entonces, vamos a hacerle un electroencefalograma, una espirometría o pletismografía, una gasometría con capnografía, la actividad del movimiento, es decir, electromiografías, y el estándar de oro, que es la polisomnografía. Está aquí. Bien, entonces, aquí es muy importante ver el grado de obesidad, ¿sí? Aquí las causas de obesidad en México, como ustedes lo saben, son desintegración familiar, factores educativos, factores genéticos, industrialización alimentaria y alteraciones hormonales. Y esto nos va a llevar bien a otro lado, pues a estilos de vida no saludables, alimentación bajo estrés, excesiva disponibilidad de alimentos, sedentarismo, es otros factores, horario de comida inadecuado y exceso de grasas en la dieta. Y esto nos va a dar obesidad. Tú ya sabes los grados de obesidad, un paciente normal o con peso bajo, el sobrepeso, el obeso, obesidad grave y obesidad mórbida. Aquí está la clasificación que los que han ido al consultorio les he comentado que deben de saberla. El grado de Mallampati o clasificación de Malampati. Sí, Malampati es un anestesiólogo que hizo esta clasificación de 4 grados dependiendo qué tan problema es intubar a un paciente. Entonces le puso grado 1 cuando se ve toda la glotis, como lo ven aquí. El grado 2, que solamente ves la comisura posterior, pero no alcanzas a ver pues todas las amígdalas y demás. El grado 3 corresponde a la que nada más ve la punta de la epiglotis o de la úvula. Y el grado 4 pues no ves nada. Esto lo vas a hacer todos los días, nada más con que abra la boca el paciente. A muchos de ustedes, ahora que vimos pacientes, les ha tocado aquí o les ha tocado con macroglosia grado 4. Entonces, es importante que se lo graben. El Mallampati es 1, 2, 3 y 4. Pero tenemos otra clasificación que no me interesa que te la aprendas, que es en ABCDE, que se llama de Friedman. Esta sí está hecha o copiada de Malampati para lo que es SAUS. Sí es para SAUS. Entre más Friedman tiene, pues es un paciente con más candidato a que sea un proceso de SAUS. Aquí la tienen, vean las amígdalas hipertrófica intravélicas, crípticas, ¿sí? Tiene síndrome de Cherry, la lengua blanca y ese puntilleo rojo que se ve. La úvula bastante prominente. Vean estos pacientes cómo duermen, los que tienen la faringoamigdalitis como la ven aquí, grado 3-4. Vean esta otra con pus, ¿sí? Con descarga retronasal, o esta otra que prácticamente, pues, ¿cómo se llama? Tapa toda la vía respiratoria. Esta clasificación no me interesa que te la aprendas, 100% de otorrino o del punto de vista anestesiología, nada más que sepas que existe. Es la clasificación de Fujita.
de un japonés. El tipo 1 es la orofaringia, amígdalas grandes, úvula elongada y redundancia de los pilares posteriores. El tipo 2 es un 2A retropalatal y un 2 retropalatal y retrobasil lingual. O sea, para mejor me entiendan, estos son clasificaciones cuando el paciente está acostado de cómo queda, pues ahora sí, la orofaringe, relación del techo con el piso. A eso se refiere. Y el tipo 4, una retrobasil lingual, es decir, prácticamente pega pues ahora sí, la base con el techo. Esta clasificación nos va a dar, sí, nos puede dar pauta a ver si el paciente no tiene respiración de Cheyne-Stokes, ¿sí? O se debe a trastornos médicos sin Cheyne-Stokes, es decir, que pacientes que están tomando medicamentos neurodeprimentes o tienen, como ya les dije, una enfermedad grave como enfermedad vascular cerebral, alteraciones del tallo cerebral y otro tipo de procesos. Eso es lo que es esta clasificación. Ahora, cardiopatía y SAUS. La cardiopatía y el SAUS se refiere a lo siguiente, que el paciente cuando tiene SAUS, ¿sí? Entre el 70 y el 95% de estos pacientes, ¿sí? No tienen caída de la TA, es decir, ni caída ni aumento de la TA, solo se mantiene, ¿sí? Pero hay otros que sí tienen una situación de alteraciones de la tensión arterial, es decir, que la presión arterial tiende a subir cuando los pacientes tienen SAUS, ¿sí? Aquí tienen un seguimiento de 308 pacientes roncadores a 7 años y encontraron que la base de esto es estadísticamente significativa. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que los pacientes con la presión de la arteria pulmonar media pues está aumentada. Está más de lo normal en algunos pacientes, solamente al inicio del proceso pues prácticamente tiene una presión normal, una PAM media normal. SAUS o enfermedad obstructiva, síndrome de apnea obstructiva del sueño y enfermedad vascular cerebral. Cuando vimos la fisiopatología, dijimos que la apnea va a producir hipoxia, esta hipoxia va a producir una estimulación simpática, va a tener efectos mecánicos sobre el corazón, sobre los vasos torácicos y va a ocasionar inflamación, va a echar a andar la arteria de Virchow y hay una disregulación metabólica. Entonces los pacientes van a empezar primero con extrasístoles, luego arritmia, luego taquiarritmia, después puede haber paro o puede producirse una enfermedad vascular cerebral o puede producir hipertensión arterial sistémica y hipertensión arterial pulmonar. Es decir, que la apnea obstructiva del sueño va a ocasionar hipoxemia, se reoxigeniza cuando se despierta, tiene hipercapnia cuando está dormido, hay una alteración de las presiones intratorácicas y esto va a ocasionar mecanismos intermedios, actividad simpática, disfunción endotelial, estrés oxidativo vascular, inflamación, incremento de la coagulación, disregulación metabólica, y esto a su vez va a producir un riesgo vascular como hipertensión, falla cardíaca, arritmia cardíaca, infarto del miocardio y enfermedad vascular cerebral. Bien, siguiendo con el diagnóstico, entonces la polisomnografía, antes de ello, hacer estudios de resonancia magnética o de ¿cómo se llama? O del punto de vista de senos paranasales, que son los que, ¿cómo se llama? Los que tienen este tipo de proceso. Y entonces tenemos estos estudios, como lo que vemos aquí, una resonancia magnética, que es una lateral, en donde vean cómo cae el techo sobre el piso, ¿sí? Es los que roncan, los que tienen pacientes con apnea, vean cómo normalmente el piso y el techo, la úvula y demás, pues está en su lugar. Pero estos pacientes con macroongolosia, con alteraciones de la hipofaringe, van a tener trastornos de apnea periférica.
Aquí tienen otro corte en la tomografía axial o en la resonancia magnética, en donde ven precisamente las alteraciones el cierre del paso del aire a la vía aérea. Vean cómo está puntiforme y vean cómo es lo normal, abajo de las cuerdas vocales. Vean cómo está esta área normal y vean cómo está en el paciente apneico. Ahora, en este otro estudio de tomografía axial con cortes de la tráquea, una traqueografía, vean cómo el paciente normal, la tráquea está abierta y vean cómo hay esto que se llama inestabilidad traqueal. Hay hay una prácticamente cierre de la tráquea con pacientes con apnea. Es lo triste. Entonces, estos pacientes, pues se les cierra la vía aérea, tienen malasia de la tráquea. Entonces, como ya lo habíamos visto en fisiología, el modelo de las vías aéreas como resistencia de Starling, vemos que si viene de un tronco donde el pulmón es muy grande y viene a un pequeño, pues va a tener mucho problema a la salida del aire. Entonces, estos pacientes, pues ahora sí que tienen un ahogamiento porque no hay salida. Vean cómo se obstruye la tráquea, los bronquios, cuando el paciente tiene SAOS, cuando está roncando, ¿sí? Y vean ustedes, desde el punto de vista físico, pues que la disminución de esa luz de la vía aérea va a ocasionar hipoventilación alveolar. Aquí tienes la polisomnografía, pero antes de la polisomnografía, en su cama del paciente o en su consultorio le puedes hacer una espirometría, una pulsioximetría y un electrocardiograma con capnografía y contención arterial. Ya después le haces lo que es las placas de tórax, que aquí es lo que sigue, y después ya le haces el diagnóstico definitivo con la polisomnografía, que incluye la medición de las siguientes variables. Es decir, va a tener una valoración neurológica, una valoración respiratoria y una valoración cardíaca. Entonces, tenemos en los neurológicas que el electroencefalograma, los movimientos oculares y la actividad muscular del geniogloso, que permiten analizar el sueño, sus estadios y su calidad. Desde el punto de vista respiratorio, como el flujo de aire de boca-nariz, movimientos tóraco-abdominales y saturación de oxihemoglobina y la capnografía, que no viene aquí apuntada. Y la frecuencia cardíaca, las arritmias y hasta puede hacer un electrocardiograma. Aquí tienes el aparato de polisomnografía. El paciente entra a dormir, o sea, como 8 horas en una sala especial donde no hay ruidos, donde no hay, prácticamente queda en penumbra, no hay televisión, no hay nada. Entonces el niño, el paciente, pues se duerme. Haz de cuenta que lo invitas a dormir y ya la máquina le coloca sus electrodos, etcétera, y entonces te va a empezar a dar una serie de factores durante el sueño. O sea, va a ser un electroencefalograma y un estudio de polisomnografía, que es este que está aquí. Y entonces vamos a ver los periodos de apnea y la desaturación de oxígeno. O sea, es directamente proporcional la apnea con la consecuente desaturación de oxígeno. Y así te lo va marcando en esas líneas. Estos pacientes, después se les pone oxígeno, se les pone un suplemento de oxígeno, ya sea por mascarilla, etcétera, y se vuelve a hacer la polisomnografía para ver cómo se comporta ahora con la mascarilla. Aquí tienen un estudio de polisomnografía donde vean todas las variables que tiene, o sea, variables neurológicas, variables respiratorias y variables cardíacas. Y vas a ver ahí los periodos de apnea, cuánto duran, si es apnea o hipopnea, y también si hay infección agregada, en el sentido de hecha expectoración amarilla, va a tener sibilancias, va a tener una serie de cofactores, es decir, que se queda un médico prácticamente velándole el sueño y ve cómo se comporta desde el punto de vista de secreciones, de todos sus signos vitales. Bien. Entonces, el estándar de diagnóstico es el estudio poligráfico durante el sueño. Una alternativa son los estudios simplificados de la respiración nocturna utilizando monitores portátiles. Esto está de moda, pero no tienen alta sensibilidad ni especificidad.
Los monitores portátiles han demostrado sensibilidad, especificidad del 88% y 98%, pero en buenas manos. Pero en el no experto tiene sensibilidad y especificidad bajas. Entonces estos aparatos se ponen como un cinturón y esto lo único que te mide es, ahora sí que la polisomnografía, cuántos ronquidos, cuántas apneas, etcétera. Y la pulsioximetría es lo que te puede medir. Bien, este estudio simplificado, como ya les comentaba, lo que te va a decir es las características del sueño, la saturación de oxígeno y cuántos periodos de apnea tiene y cuánto dura. Aquí tiene los trazos, ¿sí? Cuando es normal, sueño con movimientos oculares, sueño sin movimientos oculares, o sea, las 5 fases del sueño. La clasificación de apnea ya lo habíamos dicho, que son de 5 a 14, de 15 a 30 y más de 30. O sea, apnea leve, moderada y grave, y cada una de ellas debe durar más de 10 segundos, estas apneas, para que sean estadísticamente significativas. Frecuencia de los trastornos del dormir, que fueron antes, cuando vimos el diagnóstico diferencial. El ronquido lo tienen las personas hasta en el 81%, la media es 50%. Insomnio de 8 a 35%. Somnolencia de 0.5 a 20%. Piernas inquietas 5.5%. Desaos el 2.5%, o sea, del 2 al 5, que es el porcentaje que hay estadístico de prevalencia. Movimientos de periodos de extremidades, la narcolepsis, acuérdense que la narcolepsis es por CO2, y síndrome de muerte súbita durante el sueño, 1 o 2 en cada 1000 vivos nacidos, o nacidos vivos. Bien, el otro estudio es la resonancia magnética para ver si no hay tumores, si no hay alteraciones de la corteza, subcorteza, Alzheimer, etcétera, o tiene procesos graves como una meningitis o un proceso de tuberculosis. El reflujo gastroesofágico, vean, se llama imagen en canasta. Este es el estómago que está prácticamente retrocardíaco, este es el estómago. Entonces, estos pacientes cuando se acuestan, pues lógicamente regresan el jugo gástrico y queman el pulmón. Esa es la situación al respecto. Bien, los criterios para definir el síndrome metabólico, es decir, también el síndrome metabólico debes de considerarlo importante. Y aquí vamos a ver que los factores de riesgo es obesidad abdominal, hombre-mujer, mayor a 102 o mayor de 88, ya habíamos visto la circunferencia abdominal, los triglicéridos, mayor a 150, la deshidrogenasa láctica y las lipoproteínas de alta densidad del colesterol, que esté menos de 40 en el hombre y menos de 50 en la mujer. La presión arterial, que sea una presión arterial menor de 130/85. Y la glucosa en ayunas, que sea igual o mayor a 110 para que sea síndrome metabólico. Lo normal es que sea menor de ello, para ser síndrome metabólico mayor cada uno de ellos. Bien, los efectos a largo plazo. Los efectos a largo plazo del SAUS en la coagulación va a causar hipercoagulabilidad y aumento de la adherencia de las plaquetas. Esto es por estimulación de catecolaminas. Un estado inflamatorio crónico que aumenta la fibrinolisis, hematocrito y promueve estados de viscosidad, por lo tanto, predisposición a tromboembolia pulmonar. El SAUS se presenta una disfunción endotelial que condiciona aterosclerosis y esto calcificación de las coronarias hasta en el 67%. Bien, vamos a dar 5 minutos y seguimos con tratamiento. O no, seguimos de una vez. Vamos con tratamiento. Pero vamos a hacer una pausa. ¿Alguna pregunta, algún comentario del diagnóstico de SAUS? ¿No tienen preguntas, comentarios, doctores? ¿No? ¿Sí me escuchan? Todo bien, doctor, gracias. Sí, me escucha y todo bien. Bueno, entonces vamos a ver tratamiento. El tratamiento, también igual que en el diagnóstico, es multidisciplinario. Aquí sí es muy importante la valoración del nutriólogo, la valoración del psicólogo psiquiatra, que deben de ver precisamente por qué el paciente tiene alteraciones del sueño y alteraciones de la alimentación, ya que la causa principal de SAUS es el sobrepeso.
¿Qué vamos a utilizar de medicamentos? Perdón, el tratamiento médico no medicamentoso es medidas generales, higiene de sueño y dietas. Tratamiento de la obesidad, prohibirse consumo de alcohol, de sedantes. Acuérdense que los sedantes, los antihistamínicos alteran el centro de la respiración. Antihistamínicos, diuréticos y beta bloqueadores, ya que aumentan la severidad de la apnea, producen más espasmo. Fármacos activos sobre el control de la respiración, tiene una eficacia limitada, como es la progesterona, como es algunos antidepresivos, como la protriptilina, que tiene una acción dilatadora sobre las vías aéreas superiores, acción estimulante de la musculatura del orofaringe y suprime la fase de REM del sueño, que es la causa, que son los casos más graves o leves de SAOS. El uso de CPAP, la presión positiva al final de la expiración, es decir, de ventilación mecánica no invasiva. El uso de ventilación mecánica no invasiva, como es la presión positiva continua de la vía aérea, ese es el CPAP, ¿sí? Tiene una eficiencia a conseguir suprimir las apneas, eliminar los ronquidos y evitar episodios de desaturación de oxígeno. El problema es que estas mascarillas no son bien toleradas por los pacientes. Ahora, indicaciones para el tratamiento médico: que haya tenido un infarto agudo de miocardio en más de 20 días, de 5 a 20 con síntomas diurnos secundarios, de 5 a 20 sin síntomas diurnos, pero con factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, como tabaquismo, hipertensión arterial sistémica, diabetes, hipercolesterolemia. Y de 5 a 20 sin síntomas de apnea diurnos, pero con cardiopatía isquémica diagnosticada. Es decir, que va a depender el tratamiento del que ahorita vamos a hablar, depende de la cantidad de apnea obstructiva que tengas, si va de 5 a 20 o más de 20. Esto es importante considerarlo. Quirúrgicamente, a veces se tiene que hacer cirugía de amígdala, cirugía de la nariz, cirugía del cuello, cirugía del maxilar. Entonces, los objetivos es realizar una derivación para obviar el lugar de obstrucción, es decir, una traqueostomía, y con eso evitas todos los problemas. Se dice fácil, pero acuérdate que estás venciendo todas las defensas de vía aérea superior. Reducir la resistencia de las vías aéreas empleando su diámetro y eliminación de defectos anatómicos que concluyan a la luz de la vía aérea. Esto es la úvulo-palatino-faringoplastía, la amigdalectomía y la adenoidectomía. Conclusiones. El SAOS con prevalencia entre 2 o 4% de la población predomina en sujetos masculinos, mediana edad y obesos. Durante el sueño se produce un fallo, ¿sí?, de los reflejos neurogénicos que mantienen la dilatación faríngea, además de factores estructurales. Se producen modificaciones cardiovasculares que propinan la aparición de complicaciones. El diagnóstico presuntivo implica sintomatología diurna y nocturna caracterizada, así como posibles factores estructurales del examen físico. El diagnóstico de certeza, ya lo habíamos dicho, que va a ser pregunta de examen: ¿cuál es el estándar de oro diagnóstico de SAOS? Polisomnografía. El tratamiento puede ser médico, quirúrgico o físico, siendo el uso de CPAP, es decir, ventilación mecánica no invasiva, el más efectivo y seguro para el paciente. ¿Qué más tenemos que hacer? Para establecer una estrategia terapéutica es indispensable definir la gravedad del trastorno a juzgar por el grado de los síntomas. Los dos pilares básicos para el tratamiento son medidas higiénico-dietéticas, uso de dietéticas del sueño y un CPAP. Las medidas higiénico-dietéticas: dormir horas suficientes con horario regular, abstinencia de alcohol, pérdida de peso y evitar decúbitos supinos durante el sueño, es decir, para evitar el reflujo. Estas son las sustancias que más se han utilizado. Si tú lo ves, la mayoría de ellos son antidepresivos o ansiolíticos que tienen un uso para precisamente psiquiátrico, para pacientes psiquiátricos, o puedes dar la medroxiprogesterona como tratamiento hormonal y poder de esa manera pues ayudar a tu paciente a que
haya control de peso y a la respiración, ya que estimulan el sistema nervioso central, es decir, el centro del sueño. Mecanismos quirúrgicos. El CPAP nasal es una mascarilla de presión continua de la vía aérea, así es como se llama CPAP, una presión positiva de la vía aérea, que es la ventilación mecánica, y PAP, EPAP, es decir, inspiración, expiración, o cambios en posición del cuerpo o aparatos para retener la lengua. Es decir, que tenemos una serie de aditamentos que es como está el CPAP, es una máquina de oxígeno que va a producir oxigenoterapia a presión, por eso es un ventilador, y se aplica a través de una mascarilla o nasal o bucal nasal, como las que tenemos de este lado. Cualquiera de ellas es buena. Consiste en la aplicación a través de la mascarilla nasal de un flujo positivo que se transmite a faringe y evita el colapso. La sobrevida de pacientes con este problema de SAOS no tratado es a 5 años del 72 a 88%, mientras que los tratados, la sobrevida a 5 años del 94%, o sea, es significativo. Aquí tienen un CPAP, este es el aparato, ¿sí? Presión positiva de la vía aérea, es un aparato que avienta chorros de aire y le puedes conectar oxígeno, entonces avienta el aire a la nariz o a la boca, dependiendo de dónde lo tenga, y este chorro de aire hace que el piso no pegue con el techo, y entonces hay paso de aire. O lo puedes hacer a través de una mascarilla o a través de una intubación. A veces el paciente se intuba y pues ahí está la situación. Lo más frecuente es que sea nada más a presión sin un tubo endotorácico. Estos son los interfaces, estos son los que utilizamos. Aquí se coloca el ventilador, ya sea CPAP o BiPAP, etcétera, pero pónganse en lugar de estos tristes pacientes. Toda la vida vivir con un aparato dormido. Para empezar, la pareja pues no le gusta. Y hace un ruido extraño este aparato, así de que la pareja después también se vuelve con problemas psiquiátricos por el insomnio y demás. Entonces, la masificación por transiciones, ¿sí? La demográfica es cada vez más en ancianos, es la problemática que hay con estos pacientes, la nutricional cada vez más obesos y los hábitos cada vez más fumadores. Entonces tenemos los factores predisponentes. Ahora, peculiaridades, la población en altitud, es decir, donde vive en la Ciudad de México a nivel del mar, carencias, pocos centros y personal entrenado para SAOS y pocos recursos. Entonces los tristes pacientes pues sufren mucho con estas mascarillas. Pónganse en los zapatos de estos pacientes y dormirte 6 meses con esta mascarilla y pues no está nada agradable, ¿verdad? Entonces son los diferentes métodos que tenemos, el RPPI, el CPAP o simplemente las puntas nasales a presión. Existen otros dispositivos que son precisamente los mandibulares. Producen un desplazamiento de la mandíbula hacia arriba con el que aumenta el tamaño retrofaringeo y evita la caída de mandíbula y la lengua hacia atrás. Están especialmente indicados en sujetos sin obesidad que tengan apnea en un número leve moderado, es decir, menos de 30 en supino. Y aquí tienes una prótesis. Otra es el estabilizador de la lengua. Es este que ven aquí, lo colocan los odontólogos y aquí se atora la lengua cuando el paciente está dormida, o esta otra, que es manual, tú la bajas con el dedo y entonces queda atrapada en la lengua y evitar que el paciente ronque. A veces se aplican las prótesis bucales, ¿sí? En el cual, como ustedes ven, esta prótesis hace que avance la mandíbula y avance de la lengua, es decir, desplaza la lengua y abre el techo. A veces el cómo dormir, la higiene de dormir. Ustedes deben de saber como médicos qué tipo de colchón deben de utilizar. No debe ser ni muy duro ni muy blando. Entonces hay uno que se llama o sea que es ortopédico, ¿sí? Es un colchón que se adapta precisamente al cuerpo del paciente. Sí, ese no es tu ortopédico. Vean la manera de dormir, porque a veces no sabemos cómo dormir. Vean cómo va la almohada, una entre las piernas, y vean dónde va el brazo y en qué posición de cúbito lateral o en decúbito dorsal.
Vean la manera de dormir, o en decúbito supino. Así es como se debe de dormir, doctores. Los pacientes te van a preguntar, doctor, ¿y cómo debo de dormir? Aquí están las posiciones. ¿Sí? Es importante esto. Ahora, el paciente, repitiendo, ronca, se hace ese diagnóstico de SAUS, el tratamiento es la ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? La insuficiencia respiratoria, para que cause SAUS y que esté indicada la ventilación no invasiva, son enfermedades restrictivas y enfermedades obstructivas pulmonares. En ocasiones el paciente se tiene que operar, consiste fundamentalmente en núbulo palatino falangoplastía o resección parcial del paladar, adelantamiento del maxilomandibular e indicado en pacientes con retrognasia, amígdalas muy grandes, etc. Entonces el tratamiento quirúrgico es por el otorrino, el maxilofacial. En ocasiones en los tristes pacientes muy obesos terminan en traqueostomía con toda la repercusión y complicaciones, y el tratamiento quirúrgico de la obesidad, entre otros. Aquí tienes las cánulas de traqueostomía ya definitiva que utilizamos en estos pacientes. Las que más utilizamos son las de plata, que se llaman de Jackson, las cánulas de traqueostomía de Jackson, o tenemos esta que es la Chile. Esta también es muy duradera, dura mucho tiempo, tiene una fenestración posterior para que el paciente pueda hablar, y entra exactamente en el tercio superior de la tráquea y puede hablar el paciente y no causa mucho callo óseo, callo en los cartílagos de la tráquea. A veces en el avance del geniogloso, pues se le quita un pedacito del maxilar inferior y se vuelve otra vez a hacer hacia más adelante. Aquí está antes y aquí está después. ¿Sí? Esa es la cirugía, con éxito, pues no completamente. La uvulopalatinoplastía, o en pacientes que nacen con deformidades de la cara, pues hay que hacer con el maxilofacial una serie de acondicionamientos para que el paciente pueda mejorar. La obesidad, antes se hacía ¿cómo se llama? La derivación gastroyeyunal. Actualmente, con la laparoscopía avanzada, y actualmente hay otro tipo de procesos como es la medicina bariátrica. Échate un clavado que es la medicina bariátrica, porque debes de conocerlo. Así como ven esta señora, así también, esta es una señora que se llamaba Micaela, que también duró mucho tiempo internada en el instituto. Así estaba el señor Edgar Vivar, 180 y tantos kilos. A ellos, el señor Edgar Vivar y otros pacientes fueron los primeros en hacerse la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es utilización de unas sondas que se colocan en el estómago, en el duodeno, o sea, hay derivaciones gástrico-yeyunales, y entonces pues hacen que tenga menos absorción de grasas. ¿Cuáles son las mejores estrategias? Pues la prevención, campañas en contra de la obesidad, el tabaco y a favor del ejercicio y higiene del sueño. Bajar el aspecto tecnológico, que es el CPAP, que es el BiPAP, oxígeno suplementario por puntas nasales, ¿sí? Y la polisomnografía para hacer el diagnóstico. O sea, en tiempo y en forma, mejorar el entrenamiento médico y la población. Hay pocos médicos que saben SAUS, y ya les dije que incluye un neurólogo, un otorrino y un psiquiatra, psicólogo y el neumólogo. Y involucrar otras especialidades, pero aquí el médico general es el que primero hace el diagnóstico. En los niños, vean la prevalencia de roncadores en niños, el 9% en los escolares y el 7.8% en los preescolares, es decir, que en la edad adolescente o en los niños más grandes de 6 años es donde más roncan. Son roncadores habituales o lo toman como normal. Bien, ahora el SAUS. ¿Cómo se estima el SAUS en los preescolares? ¿Sí? El 1.4% en el preescolar y 0.6% en el escolar. ¿Qué complicaciones tiene el que tenga más de 5 apneas en una hora y que duren más de 10 segundos cada una? Pues que a nivel cardiovascular ya dijimos que causa arritmias, alta tensión arterial alta, cor pulmonale, isquemia cardíaca y falla
venosa. Respiratoria, falla respiratoria aguda o crónica, hipertensión arterial pulmonar. Todo proceso hipóxico crónico ocasiona hipertensión arterial pulmonar y a la larga cor pulmonar. Y puede también pacientes morir en estos periodos de apnea, se les olvida respirar. Y en el neurológico puede haber convulsiones, enfermedad vascular cerebral y muerte súbita. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Acuérdense que va a estimular la corteza suprarrenal y el paciente puede tener también diabetes mellitus, va a haber mayor producción de glóbulos blancos por esa hipoxemia y va a haber poliglobulia y va a tener nicturia el paciente. Otras complicaciones son alteraciones del intelecto, disminución de percepción, de memoria, disminución de la habilidad de aprendizaje y cambios de conducta y personalidad como es ansiedad y depresión. La fragmentación del sueño va a producir excesa somnolencia diurna y esto pues va a ocasionar accidentes de tránsito y una serie de otros factores. ¿Qué otras complicaciones vamos a tener? Vamos a tener entonces, aquí las tenemos, de hipertensión arterial, la policitemia, la insuficiencia cardíaca, el cor pulmonar, la insuficiencia renal, la hipertensión arterial pulmonar, puede causar broncoaspiración y causar neumonía o bronconeumonía, puede producir alteraciones de conducción durante la vía aérea y sobreinfecciones agregadas frecuentemente. El estudio del sueño es una técnica de monitorización del sueño que se recoge continuamente la actividad electroencefalográfica, muscular y registra variables cardiovasculares. El tratamiento, ya dijimos que la progesterona y otros antidepresivos no sirven de mucho. El CPAP o el BiPAP, es decir, la ventilación no invasiva, es un tratamiento de elección. El SAUS actúa como una válvula neumática que evita el colapso de las vías aéreas. El nivel de presión necesario para conseguir este objetivo debe ser determinado individualmente por cada paciente en el laboratorio del sueño durante todas las fases del mismo. Esto es importante tenerlo presente. Las medidas generales del sueño y dietéticas, ¿sí? Ya lo habíamos visto anteriormente. Aquí lo más importante es que aparte de la progesterona tenemos la protriptilina que hace una acción dilatadora de las vías aéreas, una acción estimulante de la musculatura orofaringe y suprime la fase del REM del sueño. El CPAP ya habíamos comentado también que es el que se utiliza, ¿sí? Y cuando lo vamos a utilizar, ya también esa foto ya la habíamos visto, cuando la apnea es mayor de 5. Bien, el quirúrgico. La traqueostomía es la que más se utiliza y en coordinación con el otorrino y el maxilofacial, pues hay que hacer amigdalectomía, adenodiectomía, etcétera. Entonces, en conclusión, el SAUS con prevalencia entre el 2 o 4%, ya lo habíamos visto, predomina en sujetos masculinos de mediana edad y obesos. Durante el sueño se produce un fallo de los reflejos neurogénicos que mantienen la dilatación faríngea. Se producen modificaciones cardiovasculares que propician la aparición de complicaciones. El diagnóstico presuntivo implica sintomatología diurna y nocturna característica, así como posibles factores estructurales de examen físico. El diagnóstico de certeza por polisomnografía es el estándar de oro y el tratamiento puede ser médico, quirúrgico, físico, siendo el uso de CPAP el más efectivo y seguro para el paciente. El diagnóstico diferencial: mala higiene del sueño, narcolepsia, de piel inquieta, las que habíamos visto anteriormente, enfermedades cerebrales, trabajadores de turno y hipersomnia. Que el apnea no detenga tu vida, tienes que hacer un diagnóstico oportuno. Esta es la higiene del sueño. ¿Qué le vas a decir a tu paciente cómo debe de dormir? Hacer ejercicio regular y moderado, establecer horarios de sueño, evitar las siestas, evitar las cenas abundantes, el café y el tabaco,
vigilar las condiciones de luz, temperatura y ruido de la habitación y evitar trabajar o ver televisión en la cama. Esos son lo que marca esta Sociedad de Unidad de Apoyo Psicológico a la Prevención de la Obesidad. Esta es la plática que les tenía programada. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, doctores. Adelante. ¿No hay preguntas? ¿No, doctores? Todo bien de mi parte, doctor, gracias. Nada. No, doctor, ninguna. Bueno, entonces, damos por terminados sábados. El próximo lunes vamos a ver el tema de tromboembolia pulmonar, es el que sigue. Ya después vemos cor pulmonale y hipertensión arterial, hipertensión arterial pulmonar. Bueno, jóvenes, pues que tengan buen fin de semana, buenas noches y descansen. Y nos vemos el lunes. Y Gracias, doctor. Gracias, doctor. interesados en los- Gracias, doctor. Gracias, muchas